solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Como cada día llegamos a ustedes para ofrecerles en los próximos 60 minutos la información vinculada con el sector agroindustrial. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando son los que ahora les anticipamos. Las exportaciones de carne vacuna de Uruguay a China treparon un 47% interanual en enero. China se mantiene como el propulsor de las exportaciones de la carne vacuna de Uruguay. Según datos de aduanas, las colocaciones externas totales sumaron en enero 33.326 toneladas. En Estados Unidos, el stock de vacas es el más bajo en 7 años por la sequía. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el rodeo se redujo 2% en relación al año pasado y es el menor desde 2015. El número de vacas de carne totaliza 30.100.000 cabezas al 1 de enero, mientras que el stock vacuno total asciende a 91.9 millones, también 2% menos que un año atrás. Tras la recuperación del mercado chino, Brasil marca nuevos récords en exportaciones de carne vacuna durante enero. Los embarques brasileros llegaron a 140 millones de toneladas el mes pasado, lo que significa un incremento del 31% respecto de igual mes del 2021. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con las colocaciones externas de carne vacuna de Uruguay a China. Se incrementaron 47% en el primer mes de 2022. De esta manera, el gigante asiático se mantiene como propulsor de las exportaciones de la carne bovina uruguaya. Los datos son de aduanas y dicen que las exportaciones totales sumaron en enero 33.326 toneladas. Esto es 26% más que lo que se registró en enero de 2021. Generó 215 millones de dólares, mostrando un incremento en dinero del 66% en la comparación interanual. Sobre el total embarcado, el 65% fue a China, 25.283 toneladas, por un valor de 150 millones de dólares. China sigue en una suba vertiginosa con un salto de 47% en la cantidad de carne embarcada comparado con el año anterior y más que duplicando la facturación frente a los 71.586 millones de dólares de enero del año 2021. Estuvo en nuestros estudios conversando acerca de varios temas. Uno de ellos, la próxima realización de la exposición rural de Palermo. Hablamos del vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina y conversó conmigo en el ciclo denominado Diálogos con Chacra. Revivimos ese momento. Todos estos 2 años horribles y difíciles que pasamos están llegando a su fin desde el punto de vista sanitario. Todo da para que el predio esté. De hecho, en la Asociación de Caballos Criollos estamos haciendo todos los eventos. Como conversábamos recién fuera del aire, estamos todos los fines de semana con eventos. Ya se acercan el mes de marzo todas las finales de la raza criolla. También la sociedad rural está programando nuestros caballos, la exposición de caballos, específicamente de caballos, en el mes fin de marzo. O sea que esperemos después de 2 largos años tener edición de la exposición ganadera en el mes de junio. ¿Y cómo se preparan para eso? Quiero decir, ¿será una exposición tradicional en principio y a hoy con presencialidad plena? ¿Están en contacto permanente, por ejemplo, con la gente de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué dicen los criadores? Mirá, esta exposición estaba vendida en el año 19 para el 20, o sea, mucha gente, bueno, ustedes son expositores, ya también saben, se fue empujando para el 20, no se pudo hacer, para el 21 no se pudo hacer, o sea, todo eso viene para el 22.
desde el punto de vista de los criadores, hay generaciones que perdieron su tiempo de ir por edad, con lo cual, pero bueno, vienen las nuevas generaciones. Estamos trabajando muy activamente sobre un esquema, pero va a haber novedades importantes. Esta nueva conducción de la rural tiene nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, entonces nosotros venimos con algunas novedades que dentro de poco, cuando ya las tengamos cerradas, se van a presentar. Algunas cuestiones se fueron adelantando, pero fundamentalmente creo que va a haber un acto de apertura, no de inauguración, de apertura el primer día, y bueno, y las ganas tenemos todos, quienes exponemos, porque tenemos ganas de traer Palermo es Palermo, sus 150 y pico años de historia. Siempre digo, la primera exposición fue en 1875, ahí en Córdoba y Paraguay, pero la segunda se hizo en el predio ferial de Palermo en 1878, así que mirá si hay historia y si hay ganas y si hay deseos de que salga bien. Mucho más allá de cualquier otro tema, Palermo es un gran punto de encuentro, es la casa del campo en la ciudad, como decimos nosotros, es el lugar donde todos quienes estamos relacionados, no solo con la ganadería, no solo con el PEI, sino con el negocio agroindustrial, se concentran en esos 10 días en Buenos Aires, y a nivel internacional. Es una exposición que tiene un prestigio internacional bien ganado y todos quieren venir acá. Hay razas donde me animaría a decir que la Angus debe tener la exposición entre las 3, 4 más importantes del mundo, Palermo, y menos también, y criollas también, es entre las dos más importantes exposiciones que existen. Y las demás razas también, o sea, de las que más es eso, pero es el lugar de encuentro y vamos a hacerlo. Quiero preguntarle ahora, antes de volver a la rural, por la coyuntura agropecuaria de la Argentina. ¿Cómo está viendo usted la situación de la ganadería, la relación del sector agropecuario, más allá de la dirigencia, que usted forma parte, porque es vicepresidente segundo de la rural con el gobierno, sino también el impacto de la sequía? ¿Cómo evalúa esta coyuntura? Y estamos en una confluencia de factores bastante complejos. Un gobierno que eminentemente a nuestro sector lo tiene solamente como una fuente de recursos. Ayer estaba viendo un estudio donde es la única actividad la agroindustrial que tiene un balance superávit, porque no solo los que exportan, sino que como importamos mucho menos, el resto de los sectores industriales importan, exportan y siempre están negativos. La única que aporta realmente, y bueno, los números están. Tenemos la suerte de una coyuntura de precios, pero esa coyuntura de precios viene por un desastre natural que fue la sequía fue dura. Yo estoy en el centro de la provincia de Buenos Aires y a nosotros nos afectó, las lluvias, hay merma de cosecha, hay pérdida de varios cultivos, o sea, bueno, de hecho por eso los precios suben, ¿no? Porque no solo nosotros, sino también Brasil está con una sequía. En Brasil todavía no le han venido lluvias. Acá la lluvia en la zona núcleo ya pasó, no fue suficiente en todos lados, pero por lo menos se palió un poco el tema. Encima le agregamos el problema, sobre todo en el litoral y norte de la sequía, los incendios. Es terrible. El viernes que viene vamos a estar en la Sociedad Rural de Mercedes, Corrientes, junto con Nicolás Pino. También va la gente de la mesa de enlace a reuniones con productores, a tratar de darle visibilidad a un tema que aparece esporádicamente en los diarios, pero es gravísimo el tema de los incendios, y en muchos casos por combustión espontánea, desde los calores y la sequía terrible. Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, con la bajante del Paraná, o sea, hay una confluencia de temas que son muy negativos. El hombre de campo, el productor agropecuario, siempre piensa mañana. En tanto, Jorge Bassi, de la empresa Abunge, conversó con Chacra TV Noticias respecto de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la actual situación con relación al uso de fertilizantes. Hemos mejorado, está claro. ¿En qué posición estamos? ¿A dónde podríamos llegar? ¿Qué pasa ahora con los precios de los fertilizantes? ¿Cuál es la relación insumo-producto? Esto lo toma por sorpresa el productor. ¿Cómo se están preparando para la próxima edición de Expo Agro? Todo esto en esta nota. Bueno, fue una buena campaña de fertilización. Hace 5 años que el consumo de fertilizantes viene en aumento, desde que
hubo un cambio de reglas, el trigo y el maíz pasaron a ser de nuevo protagonistas de la agricultura argentina. Año a año el productor fue animándose a hacer más superficie, pero además a utilizar una mayor dosis de fertilizante por hectárea. El caso de éxito de trigo, de esto es el trigo. El trigo, yo siempre digo que es el aprendizaje que el agro debería tratar de llevar a otros lugares. ¿Por qué? Porque llegamos a una cosecha 2015 donde hubo muy poco volumen de exportación y encima con problemas de calidad. El trigo se había fertilizado con lo que se podía hacer en ese momento, que era muy poco. Y terminamos hoy una cosecha de trigo que tuvo un saldo exportable realmente récord histórico, con buenos niveles de proteína, lo cual permitió que Argentina acceda a los mercados de mayor precio, lo que se refleja en el precio de la pizarra. Entonces, el impulso de este año en el crecimiento lo dio el trigo. El trigo realmente logró muy buenos rendimientos con calidad gracias a la fertilización, y la fertilización logró tener un récord de consumo gracias al trigo. Cuando llegó el momento de las gramíneas, como vos venías diciendo, empezaron de las gramíneas de verano, maíz principalmente, y bueno, también el momento del verano con la soja, empezó a pesar el aumento de fertilizantes que se venía dando a lo largo del año. Las relaciones insumo-producto pasaron de ser a principio de año excelentes, prácticamente las mejores de la historia, a estar por encima de los promedios históricos. Y ahí hubo una breve retracción en noviembre-diciembre. Igual tenemos un año récord de consumo. El productor como que entró a la campaña de maíz recalculando entre problemas de seca y problemas de altos precios. Pero nos deja una campaña récord de fertilizantes, 5 años de crecimiento continuo. ¿Cómo vemos esta campaña que se empieza a vislumbrar ahora? Los precios de los granos son muy interesantes. Los productores ya no los agarra por sorpresa, la suba de fertilizantes ya la han visto en el último trimestre del año pasado, están empezando las primeras cotizaciones, hay diferencias entre los nitrogenados que se están ajustando a relaciones insumo-producto más históricas que los fosfatados. Hay mucha discusión, pero lo que sí vemos es que el productor entiende que lo mejor es producir bien, entiende que este recorrido aprendido de altos rendimientos y buena calidad en trigo es el camino. La verdad que la refertilización que hubo en enero y febrero de los maíces fue extraordinaria. Ya generamos una base de conocimiento, de práctica muy importante, que ahora se pone un poco en discusión por las relaciones insumo-producto, pero yo creo que estamos maduros como para sobrellevar eso y tener otra vez una buena campaña. Hemos mejorado, aquí estamos, pero ¿dónde podemos estar y dónde deberíamos estar como país productor? Sobre todo después del fuerte crecimiento del maíz. Claro, hay una parte que está bueno decir, no podemos tener más el discurso que tenemos en el 2016, qué lejos estamos. Bueno, llegamos a las 140 millones de toneladas, con un muy buen crecimiento de trigo, maíz, especialmente, algo de cebada. Se mejoraron en muchas regiones las rotaciones. Las rotaciones han hecho que, lo vamos a ver en los próximos mapas, se aporte mucho más carbono al suelo, se tienen que estar mejorando los suelos, los niveles de materia orgánica, los niveles de estructura. Y la verdad que eso nos prepara mejor a los nuevos desafíos, a estos vaivenes que tenemos en este momento, por ejemplo, de mercado, a los nuevos desafíos que marca, por ejemplo, el cambio climático. Tuvimos una campaña recontra seca, después se disparó una andadada de lluvias y lo que es la estructura del suelo, que sea un suelo fértil, poroso, que las raíces puedan crecer en él, te da muchísima estabilidad para la seca, para guardar agua, para que esa agua sea potencialmente utilizada por el cultivo porque las raíces pueden crecer bien, o para hacer que la lluvia entre y no corra por arriba de la superficie. Entonces cuidar en cualquiera de los desafíos que vienen, esto que estamos haciendo hoy, que estamos cuidando mejor el suelo, ya es muy importante. Y después los desafíos te los va marcando la propia agricultura, la introducción de micronutrientes, que era algo que estábamos viendo cuán importante podía ser hace 6 años. Hoy prácticamente el 60% de los suelos tienen que usar zinc.
terminar de usar bien el azufre para que la fertilización balanceada haga, por ejemplo, una campaña como esta, que el fósforo es caro, haga que al fósforo le podamos sacar la máxima eficiencia. Lograr los rendimientos que se ven en parcelas de ensayo. Ayer el viernes fue una gira y veíamos en parcelas 14.000, 16.000 toneladas de maíz, lograr ese salto. Pero Argentina ya pegó una parte, no podemos ir con el discurso de cuando estábamos estancados alrededor de 100 millones de toneladas. Dimos un salto y ahora lo que tenemos que terminar es de cohesionarlo y enfrentar los nuevos desafíos. Ya lo dije, cambio climático, suelos, malezas. Son desafíos que el productor sabe que tiene que seguir mirando y mejorando su sistema para lograr anticiparse y traspasar esas dificultades. Y desde Bunge, ¿cómo se preparan para eso y cuál es el vínculo y la relación con los productores? Bueno, de Bunge lo que estamos haciendo es trabajando mucho más cerca en el territorio, y lo digital también nos ayuda a estar más cerca del productor. Hoy estamos prácticamente en todos los negocios clásicos de exportación de granos, pero crushing de molienda de girasol, molienda de soja. En Girasol llegamos con la botella y vamos a regalar botellita en el stand de Expoagro para aquellos que nos visiten y vean todo esto que estamos mostrando, ¿no? O sea, llegamos de un insumo fundamental como es el fertilizante a después transformar los granos en aceite comestible, biodiesel, en el caso de maíz, bioetanol, para alimentación animal, todo lo que es harinas de soja, del EGC con el caso del maíz. Estamos moliendo trigo también, haciendo acuerdos con industria alimenticia para trigos de calidad muy específica. Y todas esas son ventanas de negocios que nos acercan mucho al productor y que nos obligan a estar a la vez nosotros muy cerca y muy al servicio de lo que el productor necesita. Es una empresa muy integrada con muchos activos en la Argentina, lo que te obliga a esto, a estar todos los días. Como el productor tenemos que levantar la cortina, decir presente, hacer ingresar a la gente a trabajar a las fábricas, y eso hay que moverlo. Y lo que es específicamente para fertilizantes, en Expoagro vamos a estar mostrando una app que puede ayudar mucho a los técnicos, y yo creo que lo van a ver así, a diseñar sus estrategias de fertilizantes. El ministro de la Producción de Río Negro nos informó que el stock y la producción ganadera en la provincia de Río Negro viene registrando un crecimiento permanente. Pude recorrer la rural entera sin el contexto de lluvia, que bueno, que estamos celebrando en realidad esta lluvia, porque gran parte de esta actividad depende pura y exclusivamente de la pluviometría, que realmente ha sido crítica ya de hace algunos años y principalmente este año, con una sequía importante. Así que bueno, es un motivo de celebración más allá de la complejidad que le da la recorrida, pero lo que seguimos viendo es un esfuerzo muy grande, principalmente la rural, de recuperar este ámbito que se había perdido y que es volver a la familia a la actividad agropecuaria, mostrarle las actividades por dentro, esto de familiarizar todo el trabajo que hay día a día en el campo, en la ruralidad, porque a veces uno ve la lana o la carne como algo completamente natural, y me parece que por ahí no hay que naturalizarlo, sino hay que realmente poner en valor todo lo que es la cadena, el esfuerzo, la cantidad de gente que interviene en una actividad económica como esta. La sociedad rural haciendo ese enorme esfuerzo, y por otro lado los productores, que uno va viendo también como han hecho toda esta reconversión genética, ver hoy realmente carneros de punta en todas las rurales que recorremos en la provincia, también a uno lo llenan de orgullo de saber que hay una fuerte inversión a una actividad que a veces desde la urbanización se la ve como algo ya prácticamente en extinción, pero cuando uno recorre la provincia se da cuenta que es una actividad muy pujante, con mucha fuerza, con mucho movimiento económico, y que lo que se tiene que seguir generando es más arraigo, ¿no? Esto que decía la gobernadora, de mantener la ruralidad, la tenencia en los campos, trabajar fuertemente para que esa ruralidad no solo se mantenga, sino que crezca. Principalmente este de la tierra de la ley que va a promover la gobernadora a partir del inicio de sesiones legislativas, me parece que no es un tema menor. Creo que viene a resolver una problemática histórica que tenemos, inclusive en que en la no regularización de la tierra muchas veces nos cuesta inclusive acompañar al productor, porque para darle un crédito tenemos que tener esa tenencia inclusive, o para darle un acompañamiento dentro de las comunidades también es necesaria esa tenencia.
Así que esto viene a solucionarlo, más allá de las líneas de financiamiento históricas, el fortalecimiento de forraje, lo que ya viene trabajando la provincia. Pero sí me parece que tenemos que tener mirada de mediano plazo a partir de esta política de cambio climático que ya hoy realmente no tenemos alternativa de mirarla y trabajarla como algo estructural, ya no como esa emergencia que nos toca, la nevada que nos toca o la sequía que nos toca, sino es algo estructural que vamos a tener que tener una política de Estado mucho más activa sobre ese tipo de temática, y me parece que ya el productor lo vivió en carne propia mucho más fuerte y creo que hoy está dispuesto a trabajar en una mesa conformada por todas las patas, y esto es el Estado, la parte pública, los productores, los municipios, el INTA, SENASA, absolutamente todos, tratando de no quedar con una coyuntura eterna, sino con una mirada más de mediano plazo. La algarroba es el fruto del algarrobo. Ha sido reconocido recientemente de manera internacional como alimento natural. Tiene un 50% de azúcares naturales, un 10% de proteínas, y en el mundo se está utilizando para reemplazar o sustituir el cacao, por ejemplo, o el chocolate. Bueno, en la Argentina se está elaborando leche fortificada en base a la algarroba. Nutrifor elabora productos hechos con harina de algarroba de producción local. La producción creció con el paso del tiempo y brinda fuentes de trabajo a más de 150 familias de diferentes comunidades aborígenes y criollas que participan de la cosecha. Al final del proceso, la empresa Alimentos Nutritivos Formosa adquiere estos productos para su posterior elaboración y distribución a través de los programas sociales. En los últimos 4 años, la producción de harina de algarroba creció, logrando una cosecha de 2.250 kilos, donde participan, como te mencionaba antes, más de 150 familias. ¿Cómo es el proceso de producción? En primer lugar, las familias de la zona se abocan a la cosecha de la chaucha y se caracterizan por ser un gran grupo de mujeres que desde el mes de octubre comenzaron con la recolección. Conocen con profundidad todo lo que concierne a la cosecha, los lugares específicos y la búsqueda de los algarrobales más grandes y dulces. Luego de contar con las chauchas, otro grupo de personas realizan el proceso de selección y se encargan de armar los secaderos que se colocan a 1 metro de altura con media sombra y se preparan de esta forma los nylon para cubrir en caso de lluvia. Una vez que está lista la chaucha en los primeros 15 días que se cuenta con buen sol, se puede proceder a la molienda. En esta etapa hay otro tercer grupo de personas que trabaja con 2 molinos chicos y trituran la chaucha hasta obtener la semilla. Esta es la etapa del proceso donde se crean puestos de trabajo en la sala de molienda a 15 personas que trabajan con muchísimo empeño. La producción de la harina de algarroba conlleva un proceso de cosecha, almacenamiento, selección y secado de la chaucha. Luego se hace la limpieza, el lavado, la molienda y el tamizado para envasar. A esta acción, los productores consideran como un gran logro porque ya en el quebracho se incorpora el agregado de valor a este producto ancestral de mucho valor nutricional. En principio se compraron aproximadamente 5.500 kilos de chaucha y se logró una enorme producción de harina fina de algarroba. Es importante señalar que desde el inicio de esta actividad, la planificación contó con el acompañamiento del Ministerio de Producción y Ambiente junto al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Le voy a comentar cómo se elabora la leche con algarroba fortificada con vitamina C, vitamina del complejo B y zinc. Sería prácticamente como simular una leche chocolatada, ya que tiene casi el mismo sabor, casi las mismas propiedades que un cacao, pero más saludable. Ingresa la materia prima, que en este caso la algarroba, viene a la planta de esta manera, en 2 envases. De esa manera se evita que haya una contaminación por el exterior. Hay un área que se llama control de calidad, que se encarga de observar cómo viene, si viene de manera óptima el producto, pasa recién al área de elaboración. En la planta alta se realiza la formulación del producto, pasa a la planta baja a donde se produce el envasado y finalmente se toma una muestra y pasa nuevamente al laboratorio. Si el resultado fue óptimo, sale al consumidor final. De Rosario fue seleccionado para realizar una investigación de características internacionales.
verdad que es un gran orgullo que fuimos seleccionados entre todos los bancos del mundo, 8 bancos fueron seleccionados para hacer este ROI y medir el impacto social que tienen los bancos de alimentos, con un mapeo de todas las organizaciones. Nosotros aparte también hicimos un poquito de trampa porque en realidad lo que hacemos, vamos a mapear todas las organizaciones que fueron en Contagiemos Solidaridad. O sea que vamos a tener todo un trabajo de territorio de toda la región, todo Rosario, y no únicamente las 330 organizaciones que están trabajando en este momento con el banco. La idea es tener precisamente un detalle minucioso de cómo este tipo de acciones llegan a los que más lo necesitan, ¿no? De qué manera, con qué celeridad, con qué cobertura, como mencionaban ustedes. Claro, en realidad este es un estudio para ver el impacto que tiene, ¿no? O sea, cada peso, cómo impacta la inversión. Lo lógico es que uno compra un peso de comida y entrega un peso de comida. Bueno, nosotros los bancos de alimentos en realidad potenciamos eso, porque como trabajamos con el recupero, con el no desperdicio, muchas veces un peso son 4 pesos. Entonces por eso es lo que medimos y también se hace todo el mapeo de cómo se llega a las organizaciones sociales y a cuántas personas estamos asistiendo. Han sido 2 años muy duros, muy difíciles, ¿no? Y ustedes tuvieron dentro de muchas organizaciones intermedias un rol fundamental en pandemia. Sí, tal cual. Desde que arrancó la pandemia, el Banco de Alimentos tuvo un rol fundamental acompañando las políticas públicas desde el sector privado, desde las organizaciones civiles, asistiendo a más de 1.600 organizaciones desde el 2020 con el plan en conjunto con el gobierno. ¿Cómo se encara esta etapa? Entonces, cuando ya la pandemia parece darnos un poquito de respiro, teniendo en cuenta que las necesidades de muchas familias, de muchas personas, sigue siendo importante, ¿no? Sí, tal cual. El Banco de Alimentos asiste actualmente a 330 organizaciones. También tenemos la misma cantidad en lista de espera. Obviamente eso se debe a que el volumen de donaciones no da abasto para asistir a todas las organizaciones que realmente lo requieren. Pero bueno, la idea es incorporarla a todas y tratar de buscar más donaciones para llegar a más organizaciones. Nos vamos ahora a Entre Ríos. Gianluca, nuestro compañero y quien desarrolla tareas en la provincia de Entre Ríos, estuvo en una granja porcina. Entre otros temas, averiguó cuáles son los costos hoy. Seguimos en la zona de Lucasur, cercanías de Villaguay, donde hablamos con la familia Rugier sobre el proceso de engorde, el proceso de crianza de los cerdos y cómo se lleva al mercado y a cuánto quilaje. Nico y Teresa, ¿cómo es la producción del cerdo aquí en Entre Ríos y los costos con la suba del alimento? Si sigue siendo rentable, digamos, tener cerdos, cuidarlos y luego llevarlos al mercado. Ahora hemos tenido, por suerte, un buen acompañamiento de precio con el cerdo, así que sigue siendo rentable el negocio. Hubo momentos donde bajó bastante la rentabilidad, te diría casi al punto de ser nula, pero ahora ha acompañado bastante, por suerte, el crecimiento de precio, acompañando, así que es rentable, todavía es rentable con los precios del cereal. Tenemos 80 madres, son choice, y cada madre da más o menos entre 10 y 15 lechones. Las madres están acá en este corral, junto con las otras cerdas que están para parir, y después tenemos en el otro galpón el sector de crianzas. Bien. Se las alimenta con maíz, y núcleo de cada uno depende de la edad del animal. Hay una fábrica de alimentos que es donde se hace y tenemos 2 empleados que son los que y Speller también. Nosotros abastecemos el 100% de los cerdos que ocupamos en el supermercado, se vende ahí, y generalmente hay un remanente semanal, se está sacando cargas semanales en donde se alimenta, ya digo, el 100% de lo que se consume en el súper, cerdo fresco, y hay un remanente que se vende en las carnicerías de la ciudad, que también nos da un beneficio. Así que por ahora nos mantenemos con ese sistema
Y la idea es, el proyecto está para ampliarlo a 160 madres el criadero, que va a ser uno de los más grandecitos acá en la zona de Lucasur, que no hay prácticamente. En la zona de Villaguay hay bastantes criaderos, pero en la zona de Lucasur no hay criaderos casi. Y como el proyecto es de ampliarlo a 160 madres para abastecer toda la zona de Villaguay, no solo las carnicerías de la ciudad, y empezar con un poco de corte para envasar al vacío, para vender en los locales, los comercios más chicos. ¿Cómo es el proceso al lugar a donde lo van adaptando aquí en los galpones? Mira, acá el sistema que se usa es de confinado 100%, donde la madre gesta en una jaula, luego cuando está por parir, a 2 semanas aproximadamente de parir, se la lleva a otra jaula con más lugar para que tenga los lechones y se llaman parideras, donde evita que la cerda aplaste el lechón, así reduciendo las pérdidas también. Y ahí se crían 21 días aproximadamente. Después el lechón se desteta y se lleva a la zona de destete, que es un corral a donde están todos los lechones destetados de la misma cerda. Acá se trabaja con sistemas cada 21 días, cada vez que se destetan 8 o 10 madres, depende cómo se haya logrado la inseminación. Se destetan de 8 a 10 madres, destetando más o menos un promedio de entre 90 y 100 lechones de todas las madres. Y ahí se llevan los 100 lechones a un mismo corral donde ya se hermanan desde lechones, ahí van creciendo y a los 45 días aproximadamente se los lleva al otro galpón que decía mi madre, que es el sector de engorde, en donde ya quedan hasta la faena, que más o menos se está faenando entre 100 y 110 kilos, que es lo que pide el mercado, ese volumen de cerdo, donde no tiene mucha grasa y la carne sigue siendo bastante magra. Claro. Ustedes bien me decías que hacen inseminación, ¿es de los padrillos? ¿Acá tienen padrillos, sacan las muestras de acá o compran en algún otro lugar? No, acá hay padrillos sí, pero es solamente para recelar, que significa que es para detectar el celo en la cerda, se lo pasea y después se usa semen de centros de inseminación de acá de la zona, que ellos se dedican a extraer y ya te venden la dosis, todo, ¿viste? Informó desde la provincia de Entre Ríos para Chacra TV, Gianluca Barreto. La sequía no solo está impactando el hemisferio sur, en el hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos, también se están generando problemas por la falta de precipitaciones persistentes. De hecho, en Estados Unidos el stock vacuno es el más bajo en 7 años debido a la sequía. El dato es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Puntualizó que el rodeo se redujo 2% en relación con el año pasado y es el menor desde 2015. El número de vacas de carne totaliza poco más de 30 millones de cabezas al 1 de enero, mientras que el stock vacuno total es de casi 92 millones, un 2% por debajo del año pasado. En 2021, además, aumentaron los envíos a faena, ya que el clima en el oeste redujo la disponibilidad de forrajes. Actualmente la seca se estaría expandiendo a las llanuras centrales y al sur. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Brasil logró recuperar el mercado chino. Recuerden ustedes, había permanecido cerrado como consecuencia de, sobre finales del año pasado, la detección de 2 casos de vacas locas en los animales que fueron inmediatamente aislados. Pero ¿qué ocurrió después de la recuperación del mercado chino? Brasil ya está marcando nuevos récords en exportaciones de carne de vacuna en el primer mes del año 2022. Los embarques de ese país llegaron a 140.000 toneladas en el mes pasado, lo que significa un incremento del 31% respecto de enero de 2021. La Secretaría de Comercio Exterior de ese país señaló que el precio medio mensual pagado por tonelada fue $5.180. Esto es 15% más que el promedio de un año atrás. Con eso, las ventas externas generan un ingreso de $728 millones en enero de este año, 50% más alto que lo recaudado en enero del año 2021. Vamos ahora a contarles que estuvimos conversando con Gustavo Idígoras. Él es titular de Ciara SEC, es también coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino. Pero concretamente, ¿de qué hablamos con él en este tramo del ciclo Diálogos con Chacra que vamos a poner en pantalla? Lo consultamos respecto del impacto que tendrá la sequía en la industria aceitera, es decir, qué capacidad ociosa habrá en la industria, cómo se hacen de la soja suficiente, qué volumen deberán importar. Paraguay también está afectado por la sequía, ¿podrán comprar soja de Paraguay? Así nos responde. La campaña actual es una campaña dura en términos de volumen. Claramente la sequía nos está dando datos muy negativos. Una pérdida de producción de soja cercana a los 8 o 9 millones de toneladas y una pérdida de producción de maíz cercana a los 12 o 14 millones de toneladas. Vamos a exportar menos, por lo tanto. Es cierto que hay un reflejo precio, sobre todo en soja, pero eso no va a ser suficiente para suplir lo que vamos a perder en volumen. En segundo lugar, la soja lleva 10 años de estancamiento en Argentina. Hoy somos un país maicero. No está mal. El tema es que Argentina se preparó para ser un país que industrializa la soja. Y además es nuestro principal complejo exportador que nos ingresa divisas. Entonces, por malas políticas fiscales de la Argentina, de varios gobiernos, sin importar los colores, se ha castigado la soja. Mientras la Argentina no creció en 10 años, Brasil creció 90% y Estados Unidos, con todos los problemas de superficie y todo, creció 33% de la producción de soja. Creció en molienda Brasil 30%, Estados Unidos 26% y Argentina 0%. Es decir, que hace 10 años estamos produciendo, transformando, exportando lo mismo. Un estudio que le pedimos que haga la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mostró que Argentina perdió en estos 10 años 44.000 millones de dólares, lo mismo que la deuda con el Fondo Monetario. Si hubiéramos dejado que la soja siguiera creciendo naturalmente, hoy tendríamos en 70 millones de toneladas. Esas 70 millones de toneladas probablemente le hubiera permitido a cualquier gobierno no ir al Fondo Monetario. Es decir, que nosotros nos hemos causado un problema fenomenal. Hay que revertirlo. ¿Y cómo revertirlo? Bueno, una buena ley de semilla o un buen sistema de control que permita a la empresa volver a invertir. No puede ser que Bayer se haya ido a la Argentina y esté en Paraguay o en Uruguay, no por criticar a esos países, sino para decir, si en esos países funciona, ¿por qué no funciona en Argentina? Y bajar las alícuotas del complejo sojero a un nivel tal que permita producir más, porque eso va a implicar más exportaciones y más ingreso fiscal también. Bueno, esto ningún gobierno se atreve a dar ese paso. Nosotros estamos insistiendo no solamente como Ciara, sino como Axoja, como cadena de valor, y vamos a seguir trabajando eso. Seguramente en Expoagro hagamos alguna actividad también sobre el mismo tema.
¿Qué capacidad ociosa hay hoy de la industria aceitera? ¿Cuánto se importa de Paraguay y cuántas complicaciones se están teniendo para poder importar soja de Paraguay, para hacer el crushing acá y después exportar? Sí, la verdad que esto es un año negro en ese sentido. Históricamente estuvimos entre 4 y 5 millones de toneladas. Le compramos a Paraguay el 70%, llega en barcaza, lo transformamos y vendemos al mundo aceite, harina y subproductos, es decir, le agregamos valor en Argentina. Paraguay está en una sequía más profunda que la nuestra, con una caída fenomenal de producción, así que la importación va a estar muy limitada. La capacidad ociosa en diciembre de este año, del año pasado, fue del 46%, estamos calculando niveles muy superiores al 50% de capacidad ociosa, es decir, cada fábrica de cada puerto que uno ve, la mitad va a estar sin usar. Y esos son costos enormes. Pero a ese costo aparte se le suma la bajante del Paraná. Me anoté, Estamos próximo con tema, muy bajo, Paraná. Claro, el caudal de agua es bajísimo, estamos con un dragado muy precario, porque hoy hay una dragadora, mañana no sabemos, porque los contratos y todo están en revisión, hay una posible licitación de corto plazo, pero nadie quiere profundizar y dragar más. De hecho, creo que hay hasta un conflicto con esa licitación también. La verdad es una situación muy precaria y el mundo nos mira con bastante sospecha diciendo, ¿puede Argentina seguir abasteciendo? Nosotros, por supuesto, le decimos que sí, pero también tenemos muchas dudas de lo que está pasando en el día a día, así que es un año de muchísima inestabilidad. Y desde que se cambió el control más estatizado de la hidrovía, ¿se ha avanzado en algo en el tema del dragado? Por lo que yo tengo como información, son pequeños tramos, trabajos chicos. Se hacen trabajos puntuales. No hay un dragado técnico mayor, que estamos pidiéndole eso, sobre todo frente a la faltante de agua. El Estado siempre le cuesta dar los primeros pasos. La AGP, dentro de todo, ha hecho un trabajo técnicamente sólido. Ahora le falta al Ministerio de Transporte asumir las responsabilidades de avanzar, de proyectar la Argentina. Necesitamos una hidrovía competitiva. La hidrovía, para pensar, para entender, es la única autopista de conexión de la Argentina con el mundo. Argentina vive lejos de todos los países donde le vendemos, a más de 10.000 millas en promedio de cada país. Para llegar a eso se llega por barco. Pero para que los barcos entren y vayan al mundo, tienen que tener una hidrovía que pueda fluir. Si no fluye, Argentina no vende. Y si no vende, no hay dólares. Si no hay dólares, pasa un montón de problemas en Argentina. Entonces, la hidrovía es nuestra autopista de conexión con el mundo. Hay que dragarla, balizarla y darle estabilidad a esas empresas porque hay que invertir 3.000 millones de dólares en la hidrovía para profundizarla. Y no es inversión estatal. La vamos a pagar con un peaje, pero tiene que venir una empresa holandesa, americana, lo que fuera, invertir y bajar más tarifa, porque producciones como la de Salta dejarían de existir si no logramos tener una hidrovía competitiva. Entonces, integremos al país con una hidrovía competitiva. Nos vamos ahora a Paraguay, concretamente a Itapúa. ¿Cómo es el desarrollo de la producción pecuaria este año y en el marco climático actual? Aquí está el informe. Ya hace 40 años que me dedico a la ganadería. Soy pionero acá en Fran, porque anteriormente acá no existía ganaderos. Yo soy el primero acá en la zona. La verdad que tenemos una sequía nunca de mi época, vamos a decir, de vida, nunca tuvimos una seca así, donde no podemos cultivar pasto, maíz, todo lo que se cultiva se seca, no podemos hacer, como dicen, provisiones para los animales y estamos mal. Ahora, don Pedro, vino una lluvia, pero faltaría más y aparte también se acerca el invierno. El panorama no es alentador en ese sentido. Vino una lluvia, pero es insuficiente. Reserva comida para invierno no hay. Y no hay de qué hacer. Pero los pastos no hay para hacer fardo, nada. Y lo balanceado es imposible darle, como dicen, darle a los animales porque es el precio muy alto. Produjo de mamante como también para venta toros y vaquilla para recría. En ese sentido, esta condición climática que ya tuvimos, esta sequía, ¿esto va a golpear de alguna manera los servicios, la aparición y eso? Probablemente va a tener repercusiones eso. Y lógico, porque no sabemos, él dice que viene el invierno muy pesado y reserva no hay de nada.
Entonces tiene que golpearse, tiene que vender, a ver si se puede vender, porque todos los animales son flacos. No es que uno puede vender para un frigorífico. En cuanto a la carga de animal por hectárea, eso también va a impactar un poco, o sea que de hecho nos está diciendo, ¿verdad? Probablemente tenga que desprenderse de animales si es que sigue así la situación, ¿verdad? Y sí, hay que desprender, ya me desprendí, porque veo y he visto los pronósticos que esto sigue hasta abril. Así que llega el abril, los pastos no crecen, ya llega el invierno. Así que tuve que desprenderme ya de un buen lote. Realmente hoy nos ha encontrado en un lugar muy bello, en una finca de un productor, amigos. Estamos en el distrito de Fram. Bueno, como productor también siempre estamos visitándoles a los colegas y no es tan fácil informar los problemas que hoy en día estamos teniendo en el campo, principalmente por el tema de la sequía que todos sabemos hoy en día nos está azotando. Y con mucha preocupación nos encontramos por la sencilla razón de que en estas temporadas de secas, en donde nos azotó incendio de campo, de bosque, gracias a Dios tuvimos algunos buenos chaparrones en muchos lugares y también hay lugares en donde no cayó nada. Están apareciendo unos rebrotes, vamos a decir, de la pastura, no así de los productos agrícolas que son las semillas, que son soja, maíz, esos prácticamente se han perdido un 80% y en algunos lugares más. Entonces está difícil el campo. Ahora, con respecto a lo que es la ganadería, hoy estamos sosteniendo, pero estamos muy cerca del invierno. Y ese sí es una preocupación porque normalmente antes de que llegue el invierno los productores de ganados siempre tratan de tener una reserva de pastos, pasto de cortes, heno, silaje. En esta oportunidad no tuvimos esa suerte de poder realizar aquellos. ¿Por qué? Porque no nos ayudó esta seca que vino. Entonces viene el invierno, que no hay rebrotes y el animal va a tener serios problemas. Y esa es una preocupación enorme para el productor. Porque para decir, bueno, vendemos antes que llegue el invierno, pero ¿en qué condiciones puedes vender? ¿Quién te puede comprar? Porque no es fácil ubicar animales que no están en condiciones para faena. O sea que estamos realmente en un momento muy complicado. Hoy en día se hace normalmente, la terminación se hace en filot, se hace con un suplemento nutriente que se utiliza y todo viene de la parte agrícola, el maíz, el sorgo, la soja, eso se industrializa y se produce el balanceado. Y hoy hay no creo que todas las industrias tienen una capacidad enorme para poder soportar 1 o 2 años de materia prima para elaborar, ¿verdad? Y si algunos sí tienen, ¿qué costo va a tener al llegar al campo, al productor? Y no lo va a cerrar porque eso equivale que depende de la materia prima, los insumos que uno va recibiendo también para poder vender los ganados, para que después vaya al matadero a producir carne. Y eso elevaría el precio enormemente, indiscutible, porque hay que recuperar lo invertido, ¿verdad? Y eso también genera un caos para nuestro consumidor, muy caros, pero la producción también fue con mucho gasto. Entonces no hay una relación, vamos a decir, entre costo y venta en ese aspecto. Todo va a pasar por arriba. Y si el productor no termina esos animales con una suplementación, no puede ir al matadero, o si va al matadero no es una carne buena. Podemos llevar, pero con la calidad, y mucha gente ya hoy espera calidad. Nuestra gente ya están acostumbrados a ir a comprar calidad. Probablemente vamos a seguir teniendo calidad, pero el precio va a ser diferente. Nos vamos ahora a Brasil. Oportunamente les informamos acerca de las inundaciones, sobre todo en los alrededores de Río de Janeiro, y el lodo que provocó
junto con las inundaciones, como decíamos, muertos, pero además miles de damnificados. ¿Cuál es el estado de situación por estas horas? Todo sucedió muy rápido. En pocas horas, las intensas lluvias inundaron las calles y las viviendas. Supermercados, casas de electrodomésticos y otros comercios fueron completamente invadidos por el agua, que arrastró mercaderías y sumergió por completo las calles del centro histórico de Petrópolis. Un shock para sus habitantes. Llegó por sorpresa, se empezó a inundar poco a poco. El muro de aquí enfrente se lo llevaba todo. La presión del agua se lo llevaba todo. Todo el mundo en esta calle tiene daños del 100%. Será muy difícil volver a empezar. La cifra de muertos aumenta constantemente. Decenas de personas perdieron su vida a consecuencia de un temporal ocurrido en la ciudad brasileña de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro. A causa de las precipitaciones se registraron un total de 229 incidentes, de los cuales 189 fueron deslizamientos. Equipos de rescate trabajan a contrarreloj para socorrer a los afectados. Muchos vecinos de la ciudad describían un escenario de guerra. Unos 400 militares trabajan en tareas de auxilio en el lugar, junto con equipos de defensa civil y bomberos, con vehículos 4x4, botes y una decena de aeronaves. El agua llegó a los 2 metros de altura. Mucha agua, mucha agua. Nunca nadie había visto esto, nunca jamás habíamos visto nada como lo que pasó aquí ayer. No sé qué decir. Lo perdimos todo, es una pérdida total. Brasil ha vivido en los 3 últimos meses episodios de intensas lluvias, especialmente en los estados de Bahía y de Minas Gerais, que han dejado decenas de muertos y causado destrozos en centenares de municipios. Los científicos sostienen que, debido al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez más recurrentes. Estuvimos conversando en el ciclo Diálogos con Chacra con quien es el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Él además es el coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino. Y justamente en un tramo del programa le consultamos acerca de cuáles son las propuestas que tienen en carpeta los integrantes de las distintas mesas del Consejo Agroindustrial, cuáles serán remitidas al Congreso, cuáles intentan que sean consensuadas con el oficialismo justamente en el Congreso y con la oposición, cuáles están conversando con las actuales autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación. Esto nos respondía José Martínez. El Consejo se integra, hoy somos 61 entidades, digamos que la base de mayor fortaleza del Consejo es el productor agropecuario, expresado en una gremial que quedó, 3 se retiraron, pero tenemos las cadenas, Maizara, Sajira, Soja, Argentrigo, mucha economía regional, donde priman los productores agropecuarios, las bolsas de cereales, en fin, pesca, es bien variopinto, mucha economía regional, con lo cual nos hace federales e inclusivos y es extendido por todo el país. Está frutas, como decía antes, pesca, mucho de carnes en todos los sentidos. ¿Y cómo nace el Consejo? El Consejo fue una casualidad que en algún momento protestamos porque daba la impresión que nos íbamos a ir del Mercosur. Recordarán hace 1 año y medio atrás, 2 creo. Hicimos una nota pidiéndole en aquel momento al canciller Solá que era una muy mala decisión, pero no nos quedamos en la protesta, sino que fuimos un paso más allá e hicimos algunas propuestas. Eso derivó en un ida y vuelta con Cancillería que nos animó. Si nos fue bien en esta propuesta, ¿por qué no seguimos proponiendo cosas? Y en esa oportunidad empezamos a trabajar en un par de mesas, creo que en aquel momento eran 4 mesas temáticas, donde fuimos diciendo, bueno, a ver, organicémonos qué cosas podemos proponer a la política en general y a este gobierno en particular, de cosas que hay que trabajar con un impacto de mediano y largo plazo en términos de políticas públicas. Así fue que en aquel momento, bueno, nos reunimos con todos los gobernadores, con la oposición, con el presidente de la Nación, la vice,
En fin, siempre explicándoles para qué estábamos y qué queríamos. Teníamos un gran proyecto que iba desde un pacto fiscal que nos permitiese una rebaja gradual de la carga impositiva, esto es, retenciones, pero también ingresos brutos, tasas viales, el famoso DREI en Santa Fe, incentivos para nuevas inversiones, hablábamos de conectividad, de rutas, de trenes, de hidrovía, en fin. Todo eso que fuimos trabajando con el actual gobierno en distintas mesas donde estaba representado el Ministerio de Economía, por supuesto Agricultura, Cancillería, Desarrollo Productivo, se fue achicando y quedamos en lo que hoy estamos trabajando en este proyecto que está en el Congreso de la Nación y que tiene que ver con incentivos a nuevas inversiones. Eso es lo más, digamos así, reciente en términos de output que digamos que hizo el Consejo. ¿Cómo estamos hoy? Esta, como decía, es una entidad totalmente voluntariosa y totalmente horizontal. No tenemos una estructura de gobernanza, es decir, acá no hay un presidente, un secretario. No, me han conferido a mí la voluntad de ser el vocero en un momento y en otro momento el coordinador general. Tenemos un coordinador técnico y estamos organizados por mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo, que hoy ya son 14, son el corazón propio de este grupo. Digamos, cada una de esas mesas tiene la misión de generar propuestas, a ver qué cosas nos pica. Así como salió esta ley, hoy, digamos, tenemos en carpeta y muy próximo ya a terminar de cocinar una propuesta de ley de seguros, que tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Con esta sequía que estamos sufriendo aún. Tenemos también propuestas lo que tiene que ver sobre medio ambiente, desde aplicación de fitosanitarios hasta lo que tiene que ver con la ley Yolanda. Tenemos propuestas en términos de conectividad también, cómo llegamos con conectividad del interior, en fin. Cada una de esas mesas integrada por todas las entidades que quieren integrarla. Tiene un coordinador y una forma de trabajar. Genera una propuesta, la eleva al plenario y si se aprueba, plan de acción y a discutirlo con funcionarios de gobierno, parlamentarios, etcétera, etcétera. Con esto la primera cosa que quiero ser contundente. Esta es una entidad que solo se ocupa y se preocupa por generar propuestas de políticas públicas de mediano y largo plazo. No es una entidad gremial más, que se acaba de conformar. Cero. No nos interesa, no estamos ni en la coyuntura, ni en la discusión puntual de temas gremiales, que se lo dejamos a cada una de las entidades. Y esto fue algo que fue muy contundente del minuto 1 y, por ejemplo, siempre hemos dicho, los temas gremiales de los productores los tiene que manejar las 4 entidades y la mesa de enlace. Y si tiene que ver algo del acopio, será la Federación de Acopiadores o si hará SEC o quien sea. Esto es para otra cosa. A ver, siempre digo lo mismo, la cadena agroindustrial es una cadena particular. Tenemos un beneficio que es el único sector de la economía donde la palabra vale oro. Cuando uno contrata o hace un negocio, la palabra es, se pagan millones de dólares sin problema. Ahora tenemos muchas tensiones comerciales. Productor que se enoja con el acopiador, con el transportista, con el exportador. Es muy vivimos heterogénea. muy. ¿Y los conflictos de intereses se ven en las distintas mesas? Bueno, lo que hemos tratado y el espíritu del Consejo es ponernos a una altura tal que esas tensiones queden por debajo. Porque lo que tenemos es construir algo que derrame en toda la agroindustria. Si nosotros nos quedamos en la chiquitita de defender intereses sectoriales, estamos perdidos. En algún momento algún pícaro nos acusó que en el Consejo se había privilegiado, por ejemplo, con el diferencial arancelario de la industria. Mentira, jamás en el Consejo se tocaron temas sectoriales. Siempre discutimos temas que den un marco absolutamente desde el pequeñito productor hasta el gran exportador, pasando por todos los que están en el medio. Final para esta edición de Chácara TV Noticias. Como cada día, gracias por acompañarnos en todas las ediciones en las que les ofrecemos 60 minutos de información. Gracias y hasta cualquier instante.
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.